Vale, perfecto. Luego haremos como una ronda de preguntas, ¿vale? También. Al final, lo primero y lo principal, sinceramente, para mí el Zoom de hoy es lo del tema de la ley MiCA. No sé si lo habéis visto, pero bueno, al final la ley MiCA es una regulación que está sacando Europa. Yo pienso que no es tan negativo como realmente podemos pensar como inversores, ¿no? Porque al final esto va a traer mucha más adopción, que ahora iremos a ello. Pero sí que es cierto que al final MiCA es la nueva regulación europea para las criptomonedas y su objetivo es crear reglas comunes para toda Europa, proteger a los inversores, aumentar la transparencia y regular a las empresas que ofrecen servicios cripto. Para mí, sinceramente, una de las grandes ventajas que vamos a tener es que, por ejemplo, pues la gente a lo mejor más mayor que solo decida invertir en lo que viene siendo el S&P 500, Nasdaq, etcétera, con todo esto puede abrir un poco más los ojos al nivel cripto. Sí que es cierto que a nivel de como nosotros como usuarios, puede ser un poco, pues, hablando mal, una toca bueno, no lo voy a decir, ¿vale? Pero es una putada, pero sí que es cierto que a nivel de adopción para mí creo que es una gran ventaja. Y ya no solo es en Europa, sino en Estados Unidos también está pasando y en Latinoamérica también. Al final, lo más importante es que MiCA no regula Bitcoin ni Ethereum, sino que regula las empresas que trabajan con criptomonedas. De hecho, yo no sé, ¿alguien de aquí tiene Binance o está operando con Binance en Europa? Porque yo, por ejemplo, yo me he enterado por una de mis alumnas, he ido a mi email y lo he visto, ¿vale? Yo he recibido un email con el cual Binance ya está diciendo pues que probablemente tengas que mover tus, tus fondos, que ahora iremos a ello. ¿A quién afecta realmente MiCA? Exchange centralizados, empresas de custodia, stablecoins, proyectos que emiten tokens y proveedores de servicios cripto. Y esto puede provocar cambios en determinados servicios, restricciones de algunos productos, adaptaciones regulatorias y migraciones a entidades europeas y reguladas. Y el 1 de julio marca el final de muchos periodos transitorios dentro de la Unión Europea. No significa que todo cambie de golpe, pero sí que significa que comienza una nueva etapa regulatoria. Yo, por ejemplo, uno de los exchanges que gasto, ¿vale? En billetera, sobre todo a nivel de ciclo, suele ser KuCoin. Y KuCoin, por ejemplo, ya hace unos meses quitó lo que viene siendo el tema de poder hacer futuros. Por eso sobre todo me fui a lo que viene siendo Hyperliquid. Binance ya acaba de mandar su comunicado oficial porque básicamente quedan 6 o 7 días en el cual, si no se le aprueban esos 6 o 7 días, va a dejar seguramente, de que podamos operar. Incluso a lo mejor no es que tus fondos se vayan a la mierda, pero sí que es cierto que a lo mejor vas a tener que moverlos antes y no vas a poder comprar. Al igual que también USDT, que iremos, creo que tengo un apartado también para USDT. Seguramente tengamos que hacer nuestras compras en USDC, ¿vale? Realmente cambiar lo que viene siendo nuestra stablecoin. Antes, por ejemplo, por privado, ¿vale? Me han hecho una pregunta y es el hecho de, si tú, por ejemplo, imagínate, tú estás aquí en España y hay algunas aplicaciones como Subsurf, que tú lo que puedes hacer es cambiar tu VPN y poner, pues, que estás, imagínate, en Chepetesnuken, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Si tú, por ejemplo, dentro de, imagínate, KuCoin, como ya tiene KIC y tú has subido tu DNI español, si tú, por ejemplo, tienes ligada tu cuenta en el banco española, por mucho que cambies tu VPN, seguramente te estén limitando también ciertas cosas, ¿vale? Para que seamos conscientes y no intentemos hacer, más que nada, porque al final yo creo que los más afectados vamos a ser nosotros de una forma u otra. ¿Cómo saber si un exchange está preparado? La pregunta no es si vas a poder utilizarlo hoy, sino ¿tiene una entidad regulada dentro de Europa? Y exchanges que a día de hoy están bien posicionados a nivel de centralizados. Vamos a ir a páginas donde vais a poder hacer esta investigación por vosotros mismos, ¿vale? Porque al final yo creo que la clave de todo esto es la proactividad. Hay algunos y al final herramientas para comprobarlo es ESMA y Cash Tracker. De hecho, vamos a ir primero a ella. Si queréis ir primero, por ejemplo, a la de ESMA, eh, a ver, es esta de aquí, ¿vale? En la cual es la de ESMA Europa. Es la de ESMA Europa, ¿vale? Aquí donde explica lo del tema de lo que viene siendo la implementación MiCA y sobre todo lo que aplica a los ART y los EMT, que ahora iremos a ello, y el tema de el white paper. Y ahora, lo más importante y lo más práctico. Aquí en Crab Tracker, ¿vale? Podéis comprobar cómo aquí, por ejemplo, pone estado actual de los 10 intercambios de criptomonedas. Pero aquí lo que podemos poner es imaginaros, ¿vale? Voy a poner Coinbase. Y si pongo Coinbase, ¿qué me pone? Pone que está regulado en Luxemburgo por este banco que es de Luxemburgo. ¿Qué es lo bueno que ha permitido realmente la ley MiCA? Es que aunque esté, por ejemplo, en tema de Luxemburgo, han habilitado como si fuera un pasaporte el cual tú puedes estar operando desde, si quieres, Suiza, por mucho que esté solo regulado en Luxemburgo o desde España. Ahora, si nosotros bajamos un poco más aquí y le vamos a ver la lista completa de los 100 mejores, podemos comprobar cómo Binance nos pone sin licencia, Upbit sin licencia, Bitse sin licencia, Mex sin licencia. Y de hecho, cuando... A ver, un momento que os silencia a todos, por favor, o silenciaros. Vale.
Perfecto. Aquí realmente lo bueno y lo malo, ¿vale? Sí que es cierto que pone licencia en curso, pero hasta que no se la prueben no vamos a poder operar. Entonces yo, como consejo que os doy es que durante estos días seamos conscientes de ello y a lo mejor de tener que mover nuestros fondos. ¿A dónde? Sobre todo, si quieres un exchange centralizado, pues como puede ser Coinbase o Kraken o Bybit, si no me equivoco, también está. La cuestión es que vengáis aquí a Crab Tracker, ¿vale? Y pongáis el exchange que vosotros queréis. Y ya no sea para ahora. Si, por ejemplo, tú el día de mañana quieres seguir utilizando Binance, pues que vengas aquí para ver si Binance te lo ha aprobado. Yo, por ejemplo, el correo que he recibido de Binance es este, ¿no? Que pone, estimado Binance, recibe este correo porque es residente en España, una empresa registrada en España y actualmente eres usuario de Binance España. Tras nuestro correo anterior con una actualización sobre tu cuenta, queremos reiterar que desde Binance seguimos comprometidos con la obtención de la licencia MiCA para ofrecer servicios relacionados con criptoactivos en Europa. No obstante, ante la ausencia de una autorización a partir del 1 de julio, Binance Spain no podrá incorporar nuevos usuarios y los servicios prestados por Binance quedarán restringidos a partir de esta fecha. Ahora, ¿qué tipo de servicios? No lo sabemos, ¿vale? Es algo que no sabemos. Yo también os digo una cosa, aparte de poder venir aquí, yo lo que os animo es a que entréis en vuestros exchanges y veáis si han puesto un comunicado con que tienen la ley MiCA aceptada. Actualmente quedan 6 días, 4 horas y 47 minutos. Creo que es algo bastante importante, básicamente, porque si te pilla esto con que tú no te has enterado, pues a lo mejor pues tienes un problema a la hora de poder mover tus fondos. Y luego también, sobre todo, con lo que viene siendo con lo que estaba comentando yo, con lo del tema de USDT, porque USDT básicamente a día de hoy no se lo han aceptado. Seamos conscientes que esto no regula lo que viene siendo el token en sí, lo que regula realmente es los exchanges, las stablecoins y sobre todo en ciertos, o sea, muchos de los tokens lo que buscan es el white paper. ¿Qué es el white paper? Por ejemplo, podemos venir aquí a Ondo, ¿vale? Que de hecho ahora hablaremos de este proyecto y aquí aquí pone a mano izquierda, pone website y white paper. Le dais aquí y aquí lo que prácticamente presentan es que todo lo que, o sea, lo que buscan ellos es que todo lo que presenta el protocolo realmente sea real, qué es lo que van a hacer. Básicamente, el protocolo lo que presenta es una funcionalidad. Hay muchas narrativas dentro de lo que es el ecosistema de criptos, pero sí que es cierto que hay veces pues, que lo que ellos presentan, los desarrolladores, pues no está respaldado con lo que realmente están haciendo. Por eso protocolos realmente luego acaban cayendo, como por ejemplo podemos observar Cadena, que fue un protocolo donde hace prácticamente pues, 2 ciclos tuvo muy buen pump y luego se ha ido a la mierda. O, por ejemplo, Polkadot. Polkadot es un proyecto muy bueno que fue en 2020 y luego, pues, en este último ciclo, la verdad que el desarrollo de ese proyecto ha ido cada vez más hacia abajo. Eso no significa que se elimine, pero sí que seamos conscientes. De hecho, yo es algo que hago mucho hincapié a mis alumnos y es de que muchas veces no nos centramos en lo que viene siendo el token, en comprar Bitcoin o tal, pero realmente no hacemos un seguimiento a los activos. No sabemos si sigue, o sea, al final esto tenemos que yo lo relaciono al final como una profesión. O sea, yo creo que nadie de aquí es trader para un mes o para un año, ¿no? Y no creo que nadie quiera ser inversor para lo que viene siendo un ciclo. Al final, aquí la cuestión es ser proactivos y trabajar esto como una profesión. Y una profesión no solo se guía por comprar y vender, también se guía por, aparte de hacer un análisis técnico, hacer análisis fundamentales, on-chain, cuantitativos, hacer un seguimiento de los proyectos. Imaginaros, esto lo comenté yo en el evento de Portugal que tuvimos, y es imaginaros que, por ejemplo, vosotros, yo tengo iPhone, ¿vale? Casi todo lo que tengo es Apple. Imaginaros que de repente, pues en el siguiente iPhone, en el 17, en el 18, pues cuando estás hablando, de repente te revienta, o sea, peta la batería. Pues seguramente Apple caiga. Pues seamos conscientes de que si nosotros no hacemos un seguimiento a lo que vienen siendo nuestros activos, no vamos a saber realmente hacia dónde van esos activos. Continúo con lo que viene siendo la presentación de Mika, ¿vale? Al final, ART-MT o el White Paper, MiCA no solo regula exchange, sino también regula stablecoins y determinados proyectos. ART, Asset Reference Tokens, son stablecoins respaldados por varios activos, como por ejemplo euros, dólares o el oro. Y el MT son Electronic Money Token, que al final son stablecoins respaldadas por una única moneda fiat, ejemplo USDC o el euro CD, ¿vale? Al final es lo mismo, pero en vez de dólares, en euros. Y luego el white paper, que es lo que os venía diciendo. Es un documento oficial que explica qué hace el proyecto, cómo funciona, qué utilidad tiene, qué riesgos existen y quién está detrás de todo esto. Y MiCA exige más transparencia para los inversores. Esto realmente, por una parte, creo que es algo que nos ayuda mucho, porque sí que es cierto que hay muchos proyectos los cuales a lo mejor el 40, 50, 60% de los tokens, o sea, del supply de los tokens lo tienen a lo mejor lo que vienen siendo los propios desarrolladores, y si no tienen o sea, una parcialidad en la hora de los desbloqueos, pueden hacer un pump, llevarse ellos la liquidez y muchas veces nosotros quedarnos ahí dentro. Esto nos ayuda a ser conscientes de la transparencia a nivel como inversores. ¿Qué pasa con USDT?
USDT sigue existiendo, USDT no desaparece. Sin embargo, algunos exchanges europeos están limitando determinados servicios relacionados con USDT debido a los requisitos regulatorios con MiCA. Lo importante, que podrás seguir manteniendo tus USDT, puedes moverlo entre wallets, puedes seguir utilizando como autocustodia en lo que viene siendo seguramente, pues bueno, billeteras frías, y lo que cambia es cómo algunos exchanges regulados europeos pueden ofrecer determinados servicios relacionados con este stablecoin. ¿A qué me refiero con esto? Si tú, por ejemplo, tienes a día de hoy, voy a poner Binance, ¿vale? Imagínate que tienes Algorand USDT, pues seguramente, bueno, Binance no, Coinbase, por ejemplo, seguramente en vez de poner Algorand USDT, te obligue a cambiarlo a USDC, ¿vale? Entonces, yo creo que el poder hacer el swap previo a que pase todo eso nos va a dar algo de margen, por lo menos para que seamos conscientes. Los traders fondeados, porque aquí creo que hay bastantes traders. Muchos traders reciben sus beneficios en exchange. Y si un exchange deja de prestar servicios en Europa, no significa que pierdas tu dinero, pero probablemente tengas que utilizar otro exchange, retirar tus fondos si los tienes en ese exchange. Pensando, imagínate que Binance en su día tenía una tarjeta. Yo no sé si a día de hoy la sigue teniendo. Y KuCoin también la tenía, pero KuCoin la quitó, por ejemplo, en España seguro. Tú antes podías estar pagando con ese dinero recibido lo que viene siendo tus retiros. Pues a día de hoy no vas a poder hacerlo. Entonces tendrás que remover todo ese dinero o enviarlos a una wallet propia, que al final viene siendo lo que hablábamos antes, que es una billetera fría. Y la clave no está en la cuenta de fondeo, sino está en dónde custodias el dinero una vez lo recibes. Seamos conscientes de esto porque quedan muy pocos días, os lo digo de verdad, ¿eh? ¿Solo está pasando en Europa? No. Sé que también hay gente aquí en Latinoamérica y al final en Europa tenemos lo que viene siendo la ley MiCA y es un margen regulatorio, pero en Estados Unidos está con el tema de la ley Genius, ¿vale? Que aún no está aprobada 100%, pero sí que es cierto que busca regular las stablecoins y que tengan una paridad 1:1. Y luego en Latinoamérica, cada país está creando sus propias normas. El país más avanzado es Brasil, ¿vale? Pero yo os animo a que si, por ejemplo, estáis en Argentina, en Perú o donde sea, pues que busquéis cuáles son las leyes regulatorias de vuestro país para poder operar con ciertos exchanges. No existe una regulación unificada como MiCA que lo que hace es unificar 27 países. Conclusión, la regulación está llegando a todo el mundo. Entonces, ¿qué debemos hacer como inversores? Revisar dónde tenemos nuestros activos, verificar los exchanges que utilizamos, tener alternativas preparadas, aprender autocustodia y mantenernos informados. Opciones de autocustodia, Ledger, Trezor, SafePal, MetaMask y Phantom. Al final, estos son billeteras frías que lo bueno realmente que tiene a nivel de diferencia lo que viene siendo un exchange centralizado es que tú eres dueño de tus activos. Esto o sea, es algo que muy poca gente no comprende. Al igual que yo hago la referencia, nosotros no somos dueños de nuestro dinero que está en el banco. Si mañana el banco desaparece, nuestro dinero desaparece también. Nosotros solo somos dueños del dinero que tenemos bajo el colchón, podríamos decirlo. Pues en las criptomonedas es parecido. Si tú, por ejemplo, tienes activos en exchange centralizados, tú no eres dueño de esos tokens. Necesitarías moverlos a exchange, o sea, a billeteras frías o exchanges descentralizados, los cuales tú tengas tus 24 palabras semillas o tus 12 palabras semillas, que al final es esto de autocustodia. Conclusión, MiCA no viene a prohibir criptomonedas, MiCA viene a profesionalizar el sector, el objetivo no es generar miedo, sino el objetivo es estar preparados. Yo soy consciente que puede haber miedo, ¿vale? Porque al final yo creo que también es algo de parte de lo que viene siendo el mercado y creo que aún no hemos visto el miedo catastrófico que deberíamos de tener para poder ver un suelo de mercado. Pero sí que es cierto y seamos conscientes de que también viene a ayudarnos como inversores. Tiene una parte putada y luego creo que para mí tiene una parte muy buena, sobre todo a nivel de adopción y de que más gente pueda confiar en lo que viene siendo las criptomonedas. Porque por mucho tiempo que pensemos que llevamos dentro del mundo cripto, realmente es un mercado muy virgen bajo mi punto de vista, y de hecho ahora vamos a ir a ello. Ahora, hay una diferencia que hubo, por ejemplo, en lo que vino siendo el ciclo de 2020 y lo que vino siendo este último ciclo. El ciclo de 2020, la gran diferencia que hubo realmente es que se dieron las condiciones óptimas o las mejores condiciones a nivel de liquidez. Hay mucha gente que solo concibe lo que vienen siendo los ciclos de Bitcoin con el halving y sí que es cierto que cada 4 años, bueno, realmente son cada, no sé, 200 y pico bloques, ¿vale? A los mineros les cortan las alas y al final lo que hace es reducir lo que viene siendo la oferta, ¿no? Eso, ¿qué pasa? Que eso coincide con ciclos económicos de liquidez. Y es algo que mucha gente, por ejemplo, esto no concibe porque sí que es cierto que nos centramos mucho en el tema de análisis técnico y esto también va para los traders. O sea, yo creo que necesitaríamos tener un poco de nociones a nivel de macroeconomía y ser conscientes de cómo se mueve el dinero en el mundo y de por qué se imprime o por qué bajan tipos de interés, por qué suben tipos de interés, por qué se puede hacer un QE, por qué se puede hacer un QT, por qué sube la inflación, por ejemplo, como hemos estado viendo a nivel del petróleo.
¿O por qué subió el oro? Al final subió el oro básicamente porque es una materia en la cual la gente se menea ahí por tema de incertidumbre. Son cosas que creo que necesitamos saber porque al final esto es una profesión. Yo os lo digo de verdad. Yo, por ejemplo, en mi época de mecánico, digo mi época porque realmente ya hace pues prácticamente 2 años que no trabajo de mecánico de camiones, pero yo tuve que aprender muchas cosas. Yo no solo tenía que saber el circuito de cómo iba, por ejemplo, el refrigerante. Yo cuando me especialicé en cajas de cambios tenía que saber pues cómo se manejaban los sincronizados, qué es lo que podía afectar a cierto sincronizado y muchas más cosas. Yo, por ejemplo, también esto lo podemos comparar con un médico. Un médico, pues seguramente un enfermero no, pero un médico pues tendrá que saber muchísimas más cosas para su profesión. Entonces, nosotros, yo pienso que no tenemos que poner, no, soy trader o soy inversor, no, al final nos dedicamos a los mercados financieros. Tenemos una gran habilidad y es que pues, sabemos analizar el gráfico. O en su mayor o menor medida, casi todos sabemos analizar el gráfico, ¿no? Pero lo bueno es que sepamos también todo lo que engloba, porque no solo engloba Fibonacci, velas japonesas, oferta y demanda y ya está, engloba todo esto que os estoy comentando. Ahora, ¿qué es a lo que quiero entrar ahora, ¿vale? Porque hay diferentes bloques. No sé lo que vamos a tardar, os lo digo de verdad. Hablo rápido, guardaros las preguntas, ¿vale? Porque luego habrá ronda de preguntas, pero abrir los oídos, porque es bastante importante. ¿Qué es lo que vimos en 2020? En 2020 hubo la pandemia. Entonces, al final se dieron condiciones muy óptimas para acelerar lo que viene siendo la economía. Baja de tipos de interés prácticamente a un cero y un QE. Eso lo que hizo es que el dinero fuera mucho más barato y que hubiera mucha más explosión. Por eso pudimos ver todo lo que viene siendo este valle, ¿vale? Hostia, mierda. El valle, lo que podemos ver, el valle ese verde, ¿vale? A ver si me deja tirar para atrás, pero bueno, si no la voy a cerrar aquí. Lo que pudimos ver es el Valle Verde. ¿Cuál fue realmente la diferencia que tuvimos entre lo que viene siendo 2020 y lo que viene siendo 2024-2025, ¿vale? Pues que este Valle Verde de aquí no lo tuvimos. Entonces, la pregunta que yo me hice cuando comprendí esto, porque lo digo de verdad, soy la persona que más errores ha cometido dentro del mercado y eso al final también me ha hecho llevar hasta donde estoy ahora y sobre todo tener la información, ¿no? Porque al final es investigar. Es el simple hecho de la pregunta que me dices, vale, si no tenemos valles verdes, significa que no hay tanto dinero, significa que no ha entrado tanto el retail, ¿por qué Bitcoin ha hecho nuevos máximos? ¿Y por qué algunas altcoins han hecho nuevos máximos y hay otras altcoins que realmente no han llegado ni a un 50% de lo que viene siendo su último impulso, cuando realmente por lo menos tendría que llegar a un 50% para tener un retroceso sano? La conclusión fue, bajo mi punto de vista, es esta aquí. Si nosotros nos vamos a ETF Tracker, lo que podemos comprobar es que BlackRock ahora mismo acumula 50 billones de dólares en lo que vienen siendo ETFs de Bitcoin, Fidelity 11,82 billones, Grayscale 8,65 y los están autocustodiando lo que viene siendo Coinbase, ¿vale? Esto lo que nos ayuda es a comprender, para mí, una cosa y es la diferencia que hubo entre 2020 y 2024, una es lo del dinero y otra es que, por ejemplo, lo que viene siendo el retail, sobre todo cuando tuvimos también todo lo del tema de FTX, la quiebra de FTX, etcétera, pues mucha gente o el retail que no se educa no ha seguido confiando en lo que vienen siendo las criptomonedas, pero las grandes instituciones sí que están entrando. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿hacia dónde está yendo el mundo? O sea, si estas grandes manos están entrando dentro de lo que vienen siendo las criptomonedas, cada vez se están adoptando nuevas medidas regulatorias, ¿hacia dónde podría ir el día de mañana? No te estoy hablando de aquí un mes, te estoy hablando de lo que viene siendo 2027, 2028, 2029. También podemos comprobar esto aquí, ¿vale? Podéis ir a Google Trends, esto podéis hacerlo vosotros mismos y podéis buscar Bitcoin. ¿Y cuál fue, pues básicamente, el interés a lo largo del tiempo de lo que ha sido la búsqueda en Bitcoin? Seguramente el CEO de BlackRock no busque en Google un vídeo de YouTube de Bitcoin. Seguramente sea alguien que está como nosotros en nuestra casa con el ordenador buscando e investigando sobre las criptomonedas. ¿Qué es lo que podemos comprobar? Lo que podemos comprobar es que 2017 hubo un pico muy grande, 2020 hubo un pico muy grande, pero todo lo que vino siendo estos últimos años hemos tenido un pico decreciente. Y esto, para mí, es lo que me ayuda a corroborar la tesis que os estoy comentando con lo del tema de QE, QT, instituciones y por qué Bitcoin creció mucho y algunos tokens también. ¿Hasta aquí lo estamos entendiendo todos? Vale, perfecto. Continúo. Vale, ahora, tema de la M2 Global, ¿vale? El Global Liquidity. Como bien decía antes, al final Bitcoin, las criptomonedas, al igual que el SP500, Nasdaq y Russell 2000, pero sobre todo las criptomonedas son proxies de liquidez. Aquí lo que tenemos en pantalla
tenemos el tema de la M2 global, ¿vale? Que es todo la parte azul y luego la parte de arriba tenemos Bitcoin. ¿Qué es lo que podemos comprobar también? Para relacionarlo con lo antes. Lo que podemos comprobar es que todo lo que vino siendo, pues, esto fue 2020, ¿vale? 2019-2020, lo que vimos es que hubo un crecimiento increíble a nivel de la economía. Pero lo que tuvimos, por ejemplo, desde el último ciclo, vimos que el crecimiento fue mucho más pausado a comparación con lo que vino siendo 2020. Y ahora está empezando a subir un poco más. Sí que es cierto y pienso que no vamos a tener bajada de tipos de interés, por lo menos este año. De hecho, ya se especula que tengamos una subida de 0,25 puntos por el tema de la inflación que se está creando a través de todo lo que ha venido pasando con la guerra, básicamente. Sobre todo en Europa vamos a tener una inflación más alta de lo que va a ser en Estados Unidos. Pero bueno, ya lo iremos viendo. Vale, hasta aquí que ya hemos comprendido la ley MiCA, cómo nos puede joder y de qué forma también creo que beneficia al mundo cripto. Estamos comprendiendo también el tema de la diferencia que hubo en 2020 y 2021. Y ahora quiero enlazarlo con otra cosa. Yo creo que dentro del mundo de las inversiones, ¿vale? Hay cuatro tipos de análisis. Tenemos lo que viene siendo análisis técnico, al final, velas japonesas, aura baja. Luego también tenemos análisis on-chain, ¿vale? Que ahora entraremos en ello. Análisis cuantitativo, que al final lo que se guía es en datos históricos, en base a cosas que han pasado, pues se crean ciertas estadísticas. Y luego fundamentales, que fundamentales básicamente pues pueden ser tanto a nivel de noticias como a nivel de los fundamentales de los proyectos o a niveles de cosas geopolíticas. Si, por ejemplo, yo tengo aquí planteado, esto lo compartí en el vídeo de YouTube del lunes, que bueno, que si no estáis en mi canal de YouTube, yo os animaría a seguir porque creo que comparto bastante información de valor, ¿vale? Y creo que bastante seguida a nivel de lo que suele pasar, ¿vale? Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Aquí lo que tenemos, las franjas azules, son las... Ahora, por ejemplo, en octubre tenemos, octubre-noviembre, ¿vale? Tenemos el tema de las midterm, las elecciones de medio mandato. ¿Qué es lo que o sea, podemos ver en un patrón que ha venido por lo menos en los últimos dos ciclos, 2018 y 2022? Lo que vimos es que cuando hubo una MITER, hubo prácticamente pues, como una caída del S&P 500 y el Nasdaq, el cual hubo una capitulación para luego, hacia las siguientes elecciones, hubo un rally. Por mucho que aquí hubiera una caída, ¿vale? Y aquí también. Luego, en 2020, bueno, tuvimos elecciones, 2022 midterm, 2024 elecciones. Y ahora mismo estamos en algo por, básicamente muy parecido. En octubre, si no me equivoco, no es noviembre, creo que es octubre o no, sí, octubre. Tenemos las midterm, las candidaturas de medio mandato. Seguramente con todo lo que está pasando de la guerra y tal, pues mucha gente de hecho ya no está pro-Trump. Pero en 2028 tenemos elecciones otra vez. Entonces, ahora yo la pregunta que os quiero hacer es, si tú fueras Donald Trump, ¿vale? Y tú sabes que las elecciones son en 2028, ¿qué crees que buscarías tener o qué planteamiento buscarías tener en todo lo que viene siendo 2027 hacia la gente que te vota? Mi mentalidad tira a hacer una tesis y es de que si yo quisiera ser presidente de Estados Unidos, que la verdad que ni regalado, sí que es cierto que yo lo que buscaría es que por lo menos 2027 hubiera una muy buena economía en el país para que la gente estuviera contenta, ganando dinero de una forma u otra, las hipotecas más bajas, la inflación a lo mejor pues un poco más baja, seguiríamos imprimiendo mucho más dinero, pero mucho más trabajo también, y eso conllevaría que me volvieran a elegir. Entonces, si esto lo podemos correlacionar con el tema de los mercados financieros, ¿qué creéis que podríamos tener en todo lo que viene siendo 2028? Yo no sé si se va a bajar tipos de interés, si vamos a tener un QE, a lo mejor se baja si ahora mismo creo que estamos en 3,75 y se plantea subir hasta final de año 0,25, se subiría a 4, pero si a lo mejor luego baja a 2, al final el dinero es mucho más barato. Entonces, aquí es el planteamiento que yo quiero haceros de que comprendamos hacia dónde podemos estar, no de aquí a un mes ni de aquí 2 meses, que luego iremos a ello, sino es 2027, 2028. Darle una vuelta y me gustaría que pusierais por el chat qué es lo que vosotros pensáis, o sea, si tiene lógica lo que estoy diciendo, la tesis que tengo creada en mi mente. Os leo, ¿eh? Vale, perfecto. Pues ahora voy a continuar con otra cosa, ¿vale? Ahora voy a continuar con el tema de la tokenización. Dentro de lo que viene siendo el mundo cripto, ¿vale? Voy a ir cerrando páginas porque me agobio con tantas cosas. Leimica fuera, esto fuera. Vale.
Dentro del mundo cripto hay muchas narrativas, ¿vale? Tenemos tanto lo que viene siendo las narrativas principales como viene siendo Layer uno, luego también, lógicamente, tenemos Layer 2, DeFi, Gaming, un montón. Pero sí que es cierto que aquí lo que tenemos, ¿vale? Es una página que es la de RWA, que al final es Real World Assets, que lo que busca es tokenizar activos del mundo real en lo que viene siendo la blockchain. Porque al final las criptomonedas no es solo Bitcoin, sino yo creo que uno de los grandes beneficios es el tema de la blockchain a nivel de que puede ser como un libro de cuentas abierto donde tú puedes ver todas las transacciones y puede ser transparente. También es cierto que, por ejemplo, se está implementando lo que vienen siendo servicios de paquetería en tema de votaciones, que la verdad que vendría muy bien, por lo menos aquí en España, para que no tuviéramos al subnormal que tenemos y a lo mejor pues que se viera bien hacia dónde se están yendo esas votaciones. Esto el día de mañana seguramente esté, pero todo lógicamente necesita un proceso. Pero quiero que os fijéis en una cosa, ¿vale? Desde lo que viene siendo 2023, ¿vale? Desde aquí hasta lo que estamos ahora, Aura, baja de ahí. Esperar un momento, porfa, que baje a mi perra de un sitio. Aura, baja de ahí. Baja, baja. Joder. Vale, estoy, disculpadme. Vale, quiero que, o sea, mirar el crecimiento, ¿vale? Que hemos tenido en todo lo que viene siendo el sector de Real World Assets. De hecho, si vamos aquí lo que podemos comprobar, ¿vale? Es la cantidad de millones que hay dentro de ciertas cosas, como pueden ser bonos del Estado, real estate, etcétera. Entonces, yo creo que, sinceramente, que una de las narrativas que más probablemente pueda tener fuerza, esto no significa que vaya a hacer un X10 o un X1000, significa que pueda tener fuerza. Ahora, que la narrativa tenga fuerza no significa que todos los proyectos tengan la misma fuerza. Viene siendo el RWA, ¿vale? Esto podéis entrar en lo que viene siendo CoinMarketCap y pues investigar, ¿vale? Si vais a CoinMarketCap, en tema de ranking, aquí a mano izquierda podéis verlas todas las narrativas. Pero, por ejemplo, Ondo, y es uno de los activos que más me gusta y que más seguimiento le estoy haciendo. Aparte de porque creo que lo están haciendo muy bien, si vosotros le dais al website, ¿vale? Lo que nos sale es todo esto. Al final básicamente es la página web del proyecto. Quiero que vayamos enlazando todo lo que he ido comentando, ¿vale? A nivel de las grandes instituciones, a nivel de muchísimas cosas, ¿vale? Al final es una nueva era de inclusión financiera en cadena. La misión de la Fundación Hondo es marcar el comienzo de una nueva era de inclusión financiera y eficiencia del mercado a través de productos y servicios financieros de nivel institucional en cadena. Realmente, Hondo lo que está haciendo es un poco respaldar o tokenizar lo que vienen siendo los bonos del Tesoro y los bonos del Estado, ¿vale? Pero mirar las grandes instituciones pienso que es muy bueno realmente por el respaldo que está teniendo, porque aparte de tener, por ejemplo, como puede ser CoinGecko, diferencia entre CoinMarketCap y CoinGecko, ya lo comenté en su día, CoinMarketCap en 2020 fue adquirida por Binance, entonces puede que un poco pues no esté tan transparente, pero bueno, se puede correlacionar con CoinGecko, Bloomberg, pero bueno, el Banco de América, pero luego también tenemos a BlackRock detrás. BlackRock detrás, al final es lo que comentaba antes. Si a día de hoy, por ejemplo, está creando tantos ETFs en Bitcoin, yo me pongo a pensar muchas veces en a lo que puede ser el futuro. O sea, si ahora estamos viendo cómo SpaceX ha salido a bolsa, o sea, moviendo billones realmente de dólares. Seguramente, bueno, no se sabe aún la fecha, pero para finales de año se planteaba la salida de la IPO de Anthropic y OpenAI. Entonces, al final, yo lo que me planteo es, vale, ¿hacia dónde podemos ir al mundo? Esto no significa que Hondo vaya a despegar, pero hostia, sí, de hecho, también no sé si ha salido ya 100% el ETF de Hyperliquid, pero probablemente a lo mejor pues pueda salir un ETF de Hondo el día de mañana. Entonces, seamos conscientes también de la hora de hacer una investigación sobre los proyectos. De hecho, aquí en España hay una plataforma que no me preguntéis el nombre porque no la sé. O sea, yo la estuve trasteando, pero dejé porque al final es meterme en demasiadas cosas que tokeniza pisos. Por ejemplo, pues en vez de tú a lo mejor poder comprarte una casa por 100.000 euros, si a lo mejor tú no tienes esos 100.000 euros o no te dan una hipoteca, lo que hace la plataforma es compra pisos y los tokeniza y tú puedes comprar participaciones. En plan, nosotros, por ejemplo, o sea, Norbert, que está por aquí, que es un amigo mío desde hace mucho tiempo, de hecho empezamos juntos en el mundo de las criptomonedas, nosotros, bueno, él no lo sé, pero yo me acuerdo que compramos un cuadro de Dalí tokenizado, ¿sabes? Muy bien, la de rental. La de rental, si no me equivoco, esto es lo de los pisos, ¿no? De que, por ejemplo, tú que puedes comprar participaciones y se vende el piso, lo que puedo hacer es que te dan un dividendo
O el cuadro de Dalí. Nosotros compramos un cuadro de Dalí tokenizado, yo menos mal que me salí pronto, ¿vale? Pero para esto ya fue 2022 si no me equivoco, 2021. Pero para que seamos conscientes de que si a día de hoy también se está metiendo mucha gente ahí, o sea, yo la pregunta que me hago es, joder, yo tengo 31 años, la mayoría de gente de mi quinta seguramente no se puede comprar ni un piso de 30.000 euros. Entonces, si tú tienes la opción de poder comprar participaciones de pisos que te dé dividendos a final de año, si se alquilan o si se vende ese piso que te dé un porcentaje, hostia, pues yo creo que tiene sentido, ¿no? Hacia dónde estamos yendo. Al igual que el tema de la inteligencia artificial. Yo no sé si va a ser FED, si va a ser Render, si va a ser NIAR, no sé qué activo. Pero sí que es cierto que yo lo que busco es ver, hacerle seguimiento a esos activos y al final a lo que os estoy enlazando. Si al final de año se plantea salir a bolsa, pues prácticamente las IPOs de Anthropic y de OpenAI y ya está saliendo SpaceX. Joder, pues hacia dónde va el mundo. Al final nosotros no es cuestión de quedarnos. No, pues es que en su día Polkadot, por ejemplo, pues hizo un X7 o un X10. Vale, pero es que Polkadot se está quedando rezagado. No nos quedemos en tokens que realmente no siguen avanzando. Hasta aquí estamos bien con todo esto. O sea, creo que hay bastante información de valor, ¿vale? Con todo esto que estoy compartiendo. Voy a ir cerrando pestañas. Vale, ahora vamos a ir a dónde estamos en el ciclo, ¿vale? A nivel de criptos, ¿vale? Sí que es cierto que estamos viendo como Bitcoin, ¿vale? Bueno, nos está haciendo prácticamente ya un bajo más bajo y de hecho para mí me viene súper. O sea, me parece de locos, ¿vale? Porque también hemos aprovechado estas ventas, tanto en trading como en profit taking, pero sí que es cierto que yo aquí no quiero nos centremos dónde va el precio exacto de Bitcoin, ¿vale? Quiero que contemplemos un poco qué es lo que podemos tener los siguientes meses. Nosotros si hacemos un análisis cuantitativo, como bien os decía antes, a ese nivel de datos, de normalmente un bear market suele durar 364, 365 días, ¿vale? Desde su peak, ¿vale? Hasta su dólar más bajo. Y aproximadamente tiene, bueno, en lo que vino siendo 2017 tuvo un 84% de caída, luego tuvo aquí un 77%, entonces por regla de tres seguramente tengamos un punto más, o sea, un poco menos de ese porcentaje, ¿vale? Básicamente también porque hay más capitalización. Yo creo que podríamos tener sobre un 60-70%, voy a poner 70, ¿vale? Nos llevaría a 37.000. Ahora, nosotros también hay diferentes herramientas a nivel de on-chain en la cual nos pueden ayudar a ver qué es lo que pasó anteriormente, sobre todo a nivel de crear suelos y crear techos, ¿vale? Yo gasto dos, una es Glassnode, que hoy nos la ha traído, y yo os he traído esta, que es Bitcoin Strategy Platform, pero ¿por qué? Porque al final, si a alguien le interesa, Glassnode tiene tres precios, una que es gratis, pero tiene pocos apartados abiertos, una que luego son, si no me equivoco, $100 al mes, que tienes bastantes apartados, y la otra que son 1.000, ¿vale? 1.000 euros, bueno, mil dólares al mes, si no me equivoco, bueno, más gastos, ¿vale? Que tienes muchos más, pero esta vale $16. Entonces, yo creo que como inversores o sea, a mí son herramientas que me ayudan a saber muy bien, o sea, muy bien, por lo menos a tener cierta probabilidad, no en base a las estadísticas que tenemos. Si nosotros nos vamos primero a Fourier Cycle, ¿vale? Aquí vamos a ver si me carga. Lo que vamos a ver es cómo estuvo actuando Bitcoin, ¿vale? En los anteriores ciclos. Y voy a quitarlas todas. ¿Vale? Aquí lo que nos marca es todos los ciclos de Bitcoin, los últimos que hemos tenido. Los últimos que hemos tenido, nos vamos a quedar con 2014. ¿Qué es lo que vimos en 2014? 2014 tuvimos su dólar más bajo en lo que vino siendo enero. Luego ahora voy a poner, por ejemplo, 2018, ¿vale? Que fue el siguiente ciclo. Vimos, realmente también duró un año, pero vimos cómo se adelantó, ¿vale? Y en vez de en enero, fue en diciembre. Si ahora nosotros ponemos encima lo que vino siendo 2022, vimos cómo se adelantó un poco más, que se adelantó un mes más, que fue noviembre. Entonces, por regla de... Hostia, un momento que se me ha ido esto. Por regla de tres, hasta que los datos no nos digan lo contrario, yo voy a seguir creyendo en los datos, ¿vale? Lógicamente, como bien os decía antes, juntando diferentes tipos de análisis. Si nosotros planteamos esto mismo ahora en el ciclo en el que estamos, nos estaría llevando a que el siguiente, si hemos dicho que se ha ido adelantando un mes y que dura un año, si nosotros tuvimos el ATH de 126.000 en octubre, pues nos estaría marcando que realmente hasta octubre, pero no voy a poner solo octubre, voy a poner una franja realmente desde septiembre hasta lo que viene siendo diciembre,
de dónde podríamos ver lo que viene siendo ese último dólar y ese rango a nivel de una acumulación de rango mayor, podríamos decirlo, para luego subir. Estamos hablando de que realmente nos queda todo julio, todo agosto, todo septiembre, todo octubre, todo noviembre y todo diciembre. O sea, 6 meses, queda medio año, ¿vale? Que en medio año realmente, o sea, se pueden cambiar muchas cosas a nivel personal en todo lo que hagas, pienso yo, ¿no? Pero, lógicamente, se necesita un enfoque. ¿Pero por qué os digo esto? Nosotros, si nos vamos a análisis técnico, lo que también podemos comprobar es que aparte de que dure un año, ¿vale? Lo que viene siendo el ciclo bajista, lo que viene siendo el proceso, o sea, el periodo de acumulación de un poco de grado mayor para luego retomar lo que viene siendo el rally, ¿vale? Lógicamente, con sus impulsos y sus retrocesos, podemos comprobar algo, un patrón que se repite, y es que hace 8 años, básicamente tardó 140, 150 días, o sea, 5 meses, el cual estuvo el precio lateralizando y dándonos muy buenos puntos de entrada durante ese tiempo, ya tanto en Bitcoin como en los demás criptoactivos. Pero en 2022 se redujo pues prácticamente a menos de la mitad, o sea, se redujo a 2 meses. Entonces, yo no sé, sinceramente os lo digo, ¿verdad? Yo no sé si vamos a tener, va a caer en septiembre, va a caer en octubre, va a caer en noviembre, va a caer en diciembre, va a caer en octubre y vamos a tener a lo mejor solo octubre y noviembre y luego va a empezar a subir. No lo sabemos, la cuestión de aquí es que nosotros vayamos adaptándonos semana tras semana y comprendiendo todo esto, básicamente para ser conscientes de qué acciones tenemos que tomar. Ahora, comprendiendo esto de todo el tiempo o sea, el tiempo este que nos queda, la pregunta que yo me hago, y de hecho esto es lo que yo hablé, por ejemplo, en el evento, y hago yo mucho hincapié a lo que vienen siendo mis alumnos, que es el triángulo de la riqueza. Al final tenemos el vértice principal, portfolio, abajo profit taking y trading. Y al final la cuestión es maximizar nuestro dinero de la forma más coherente y razonable. No significa operar más, pero sí que es cierto que significa, desde mi punto de vista, el tomar mejores decisiones. Porque al final sí, tú en trading puedes ganar dinero, pero realmente la riqueza real se va a hacer con el paso de los años y buscando que te dé ciertos porcentajes. Porque ya no me voy a ir a una criptomoneda que te haga un X5. Solo con Bitcoin en el último ciclo hizo casi un X8. Yo dudo mucho que tengamos un X8 desde precios o sea, ahora vamos a verlo, pero probablemente un X3, un X4 sí que podamos tenerlo, o a lo mejor un Ethereum. Ya no te estoy hablando ni de Popcat, ni Aura, ni un Algorand, ¿vale? Pero que seamos conscientes de esto. Ningún activo a día de hoy, por lo menos, te da ese porcentaje. Entonces, yo, mi planteamiento y lo que estoy haciendo y trabajando con cada uno de ellos personalmente es de qué forma podemos mejorar el trading y el profit taking para poder ir acumulando más liquidez a nivel del portfolio. Lógicamente, todo esto viene con una base previa de cuánta economía tienes tú, o sea, cuánto dinero ingresas o sea, y dividida en porcentajes, ¿vale? Porque no vamos a meterlo, lógicamente, todo en inversión. Al igual que si cada uno pues, quiere meter huevos en diferentes cestas, pues yo sé, si quieres a lo mejor invertir en SP500, que puedes ver cómo realmente siempre acabas ganando por mucho que tenga ciertas caídas, o en el Nasdaq, o incluso en el oro, en la plata, en lo que sea, ¿vale? Pero que seamos conscientes de esto porque yo creo que es algo bastante importante. Vale, ahora ya comprendiendo qué es lo que nos queda, vamos a comprender algo y es el tema de qué es lo que podríamos tener ahora en post de corto plazo, ¿vale? Aquí si nos vamos a Seasonality, lo que podemos comprobar es o sea, aquí tenemos Q1, Q2, Q3 y Q4, ¿vale? Cómo ha reaccionado Bitcoin en los trimestres, ¿vale? En los diferentes trimestres. Ahora perfectamente, yo voy a quitar Q2 y voy a poner Q3, porque básicamente la semana que viene empezamos en el Q3, que viene siendo julio, agosto y septiembre. ¿Y qué es lo que podemos comprobar? Hay un patrón que se repite, que como bien he dicho antes, no significa que esto vaya a ser 100% así, pero sí que es cierto, es un patrón que se viene repitiendo. Entonces yo es algo que me estoy preparando por si acaso pudiéramos tenerlo. Lo que podemos comprobar es que en las coincidencias con años de midterm, por ejemplo, aquí tuvimos un periodo de lateralización para luego lo que viene siendo en el Q4 darnos ese periodo de capitulación. Pero en 2018 y 2022 tuvimos ese periodo de lateralización previo a lo que viene siendo la última capitulación, ¿vale? Pero con unas pequeñas subidas al alza. Esto no significa que Bitcoin vaya a hacer un por mil, pero sí que significa, como bien he puesto antes con el profit taking, yo trabajo de dos formas, unas en spot, buscando compras que me den a lo mejor entre un 10, 15 a un 50, 60% ahora en ciclo bajista para poder vender esos beneficios y comprar más tokens más abajo. Y luego tenemos el profit taking apalancado, que al final podría ser como operar en futuros, pero sí que es cierto que ahí yo lo que os recomiendo es que primero que tengamos pues mejor, o sea, bien testeados lo que vienen siendo los pares, ¿vale? Básicamente porque yo en su día perdí mucho dinero, pues básicamente porque cuando subía metía y cuando bajaba bajaba, ¿no? Y al final la cuestión es ser consciente en qué punto estamos y de qué forma, ¿vale? Yo, por ejemplo, esta semana sí que es cierto, he podido sacar un 100,
ciento y poco por ciento entre dos operaciones haciendo profit taking en dos ventas, tanto en Ondo como en Ethereum. Pero bueno, es algo que yo también llevo 6 años, entonces seamos conscientes de ello. Pero lo que os quiero llevar es esto, ¿vale? Porque la forma más sensata a la hora de hacer profit taking, si a lo mejor pues tú en tu trading no estás tan avanzado, a lo mejor es hacerlo en spot. Por ejemplo, yo en Algorand se lo compartí a mis alumnos, solo saqué un 9%, un 10%, pero hostia, un 9%, un 10% en cuestión de un mes y medio, 2 meses, pues dime tú qué te da esa rentabilidad a nivel de tú no hacer nada, de comprar y luego vender. Si nosotros nos vamos también, por ejemplo, a análisis rollo cuantitativo, podemos venir aquí, ¿vale? Que esto es CoinGlass, y aquí lo que podemos ver son los retornos de Bitcoin mensuales, que es el patrón que se viene repitiendo 2 ciclos. Como bien digo, no significa que vaya a ser a día de hoy 100%, ¿vale? Pero yo es algo que me estoy preparando. Y es que, por ejemplo, los dos últimos julios, tanto 2022 tuvimos un 17% de crecimiento, como 2018 tuvimos un 21%. ¿Bitcoin la hará? No lo sabemos, pero sí que es cierto que bajo mi punto de vista, cuando Bitcoin nos haga bueno, pues veremos a ver dónde se quiere frenar. Yo me voy a plantear en hacer ciertas compras, no soltando toda mi liquidez, sino un porcentaje muy pequeño de la liquidez que tengo para buscar estos porcentajes y así poder recomprar más abajo. Al final pienso que es un ganar-ganar, porque son muy buenos precios, estamos viendo precios, hostia, que no se veían desde 2020 en ciertos activos. Entonces, y si no, en Bitcoin, o sea, si al final, por ejemplo, Bitcoin en este último impulso te dio prácticamente en todo este tiempo, joder, pues te dio un Bitcoin un 38%, oye, pues ¿por qué no aprovecharlo, no? Si nosotros aquí ahora comparamos, voy a comparar lo que viene siendo Bitcoin con, por ejemplo, lo que viene siendo Algorand y en referencia, o Edera, y en referencia de lo que yo estoy esperando, ¿vale? Si, por ejemplo, lo comparamos en lo que hizo Bitcoin en el pasado, yo estaría comparando, ¿vale? Algo muy parecido a este periodo de aquí. Veremos si quiere hacerlo o no, ¿vale? Pero es algo que al final la cuestión aquí es estar preparados para lo que haga. Lo que vimos es que sí que es cierto que Bitcoin tuvo un crecimiento, ¿vale? Prácticamente de un 41% en las diferentes semanas. Básicamente, pues desde el 13 de junio, ¿vale? Hasta lo que vino siendo el 15 de agosto. Pero Hedera, por ejemplo, también, y no todos, ¿vale? Porque hay algunos activos, por ejemplo, FED no hizo nada, pero Hedera, pues, por ejemplo, hizo un 50%. Entonces aquí yo la pregunta que me hago es, hostia, si yo puedo sacar este 50% y al final la cuestión que es reinvertir más abajo, me da igual que luego baje. Y si, por ejemplo, yo ahora invierto un porcentaje muy pequeño, como os he dicho, y no me da este movimiento, para mí es un ganar-ganar, porque al final podría ser como un drawdown positivo. Por mucho que esté bajando, al final solo es cuestión de que vuelva a coger un poquito de fuerza. Mirar aquí, si por ejemplo aquí no hubiera subido y hubiera bajado a poco, imagina que compras en 0,06, hostia, pues luego en un impulso llegó a 0,09. Quieras o no, es un porcentaje que te vas a estar llevando. Esto es lo que yo estaría esperando en cost de corto plazo. Ahora, ¿a dónde podría ir Bitcoin? ¿Vale? Que es una pregunta que yo recibo mucho de cuál podría ser el último dólar. Al final, nosotros no sabemos, yo tengo un marco bastante amplio, ¿vale? Que viene siendo, si también nos guiamos un poco en datos, lo que podemos comprobar es esto. Lo que podemos comprobar es que Bitcoin, siempre que ha visto sus suelos, ¿vale? Ha sido relacionado con lo que viene siendo bueno, en el último ciclo con lo que viene siendo el techo anterior. Pero aquí el techo anterior fue prácticamente los 70.000, pero yo tengo un marco amplio desde los 40.000. Puedes decir, hostia Jesús, ¿es un marco muy amplio? Sí, no es el precio exacto y de hecho yo como inversor no busco tener el precio exacto. Yo lo que busco es hacer DCA de una forma promediada para poder bajar ese punto de entrada, porque yo nunca voy a aceptar el precio exacto ni de compra ni de venta. Es algo que en su día pequé mucho y me hizo perder mucho dinero y a día de hoy creo que he aprendido bastante. Si nosotros nos vamos aquí, ¿qué es lo que podemos comprobar? Aquí lo que tenemos es los short-term holders y los long-term holders. Aquí lo que nos marca es el precio promedio de los operadores de corto plazo y los operadores de largo plazo. Imaginar que metemos ahora, los operadores de corto plazo se interpreta cuando llevan menos de 155 días con una nueva billetera o dentro de lo que viene siendo el mundo cripto, y los de largo plazo los que llevan más de 155 días. ¿Vale? Estos son registros a nivel de blockchain. ¿Qué es lo que podemos comprobar? Si nosotros metiéramos todo el precio medio de los operadores nuevos, ¿vale? Y lo metiéramos en una coctelera y lo tiráramos encima de la mesa, nos saldría un precio medio total, ¿no? Da igual que haya comprado uno a 76 y el otro a 126.000. Ahora el precio medio del operador de corto plazo prácticamente está a los 74.713. Pero hay algo muy curioso. Y es que, como podéis comprobar, la gente que no se educa y que entra por FOMO,
Si os fijáis, el operador de corto plazo, ¿vale? Es la línea puntiaguda que voy a poner ahora encima, ¿vale? Podemos comprobar cómo realmente lo que hace es, o sea, va siguiendo lo que viene siendo el precio de Bitcoin. Por eso luego viene la de que, no, es que Bitcoin es una estafa. No, hostia, pues haberte educado, ¿no? Pienso yo. Pero ahora, si ponemos, por ejemplo, el operador de largo plazo, esto nos estaría llevando, si nosotros metiéramos todos los precios o sea, de todos los operadores de largo plazo y lo mismo lo metiéramos en una coctelera y sacáramos un precio, esto nos estaría llevando a cotas de 49.400, ¿vale? Básicamente 50.000. Pero sí que es cierto que hay un patrón que también se repite y es que siempre que el operador de largo plazo ha estado en pérdidas, nos ha marcado último, o sea, el último momento o ese proceso de acumulación de grado mayor, el cual, pues, Bitcoin nos ha dado las mejores oportunidades. Ahora, ¿yo me voy a esperar a los 50.000? Personalmente no, yo empecé a hacer compras en 70.000 y luego en 60.000 y ahora el siguiente va a ser en 55.000. Eso es lo que yo voy a hacer. Ahora, también sí que es cierto, hay otra página, ¿vale? Que es en Glassnode, que por ejemplo está el Balance Price. El Balance Price lo que hace es medir el precio promedio de Bitcoin con lo que realmente podría ser el precio de equilibrio de Bitcoin. Y eso nos lleva a zonas de 40.000. De hecho, si nosotros nos vamos a hacer un análisis técnico, y podemos buscar diferentes cosas. Podemos utilizar la extensión de Fibonacci para buscar deudas de mercado. Aquí nos estaría marcando. Las deudas de mercado al final no es. O sea, de normal suelen actuar como un imán, ¿vale? Pero no es 100% que vayan a visitarlas. Pero aquí lo que podemos comprobar es que tenemos una deuda de mercado en los 127, que nos estaría marcando la zona de los 44.000, con encima otra confluencia muy buena. Es esta zonita de aquí donde el precio estuvo operando bastante. ¿Qué más podemos encontrar? Si nosotros tiramos una extensión de FIBO, de aquí, de todo este último impulso, nos estaría llevando a cotas del 100. Primera zona 100-127 si el precio tiene fuerza. Entonces, hay diferentes confluencias y luego también hay una línea de tendencia y también coincide con un retroceso del Fibonacci de un 71%. Si nosotros también tiramos una extensión de Fibonacci desde este último impulso, podemos utilizar el Fibonacci ya no solo a nivel de buscar retrocesos, sino también a nivel de buscar extensiones. Primera zona es 127-130, ¿vale? Que podría ser esta zonita aquí, coincidiría con los 55.000 apros, y la siguiente zona es 1.61 que nos coincidiría con esta extensión. Ahora, lo mismo, Jesús, ¿tú te vas a esperar? Jesús no se va a esperar, ¿vale? Jesús va a ir viendo poco a poco y cómo se va contemplando el mercado y también a nivel fundamental qué es lo que está pasando, porque ahora de repente si Donald Trump ya por fin quiere firmar cosas del tema de la paz, pues a lo mejor de repente tenemos un impulso hacia el alza. Entonces, hay que ir siendo consciente con todo esto. ¿Hasta aquí lo estamos entendiendo todo? Vale, perfecto. Y ahora voy a hacer una, o sea, una ronda de preguntas, ¿vale? Para quien quiera. Yo quiero haceros, o sea, que seamos conscientes de esto. Al final, el mundo cripto, os lo digo de verdad, podemos utilizarlo como queramos, ¿vale? Podemos utilizarlo como un casino o podemos utilizarlo realmente como lo que yo pienso que, y para mí es mi profesión, bueno, una de tantas. Entonces, yo voy a poner aquí el enlace de mi school, ¿vale? Si alguien se quiere seguir formando con esto, ahí está, es una suscripción mensual, si quieres bien y si no también, ¿vale? Al final yo os lo digo, de verdad, no es algo que iba de lo de school, pero sí que es cierto, yo por ejemplo cuando creé CIC, yo lo que al final aquí busqué es ya no trabajar a nivel de lo que viene siendo los mercados, sino también hacer un reset a nivel de personal, porque por ejemplo hay algo que nosotros no comprendemos y es que muchas veces nos centramos solo en la estrategia. Pero hostia, si una persona con una estrategia durante 4 o 5 años no está siendo rentable, es que a lo mejor no es la estrategia, a lo mejor es la persona, ¿no? Y al final hay que ser conscientes de que los mercados al final es un espejo. No, todo es un espejo, todo hace un reflejo de quiénes somos nosotros. Ahí, por ejemplo, nosotros lo que también trabajamos mucho es el tema de las heridas emocionales y cosas de bloqueos y temas de creencias limitantes. Yo voy a poner ahí mientras hago una ronda de preguntas y quien quiera que entre y quien no, también bienvenido estaréis y si no nos seguiremos viendo por Zoom o en Málaga en el evento que, si todo va bien, yo estaré por allí. ¿Vale? Así que, dale, Alberto, te leo, ¿eh? A ver, la lógica, ¿vale? La lógica, yo sinceramente lo que buscaría es comprarlo en. Es que el problema para mí, por una parte de leche, son las comisiones, ¿vale? Pero lo que puedes hacer, a ver, al final seamos conscientes de esto.
tú para declarar, tú no tienes que declarar cuando tú compras, tú tienes que declarar cuando vendes. Entonces, hay mucha gente que dice, no, yo no voy a entrar a lo mejor en una billetera caliente, ¿vale? Por el tema de declarar. Aquí hay que ser realistas y cada uno tiene que ver cómo lo va a tener. Si tú, por ejemplo, el día de mañana quieres tener una, ¿cómo se llama esto? Quieres tener, por ejemplo, una residencia fiscal, imagínate en Dubái, pues seguramente a la hora de declarar tus criptomonedas en Dubái de aquí unos años, pues vas a tener muchos más beneficios que hacerlo en España. Entonces, yo personalmente, como yo lo hago, yo he estado comprando a nivel de billeteras calientes, ¿vale? Y luego moviendo a lo que viene siendo billeteras frías. Pero antes que a lo mejor lo que viene siendo Ledger, yo también te recomiendo SafePal. Porque SafePal, el problema que tiene Ledger realmente para mí, hasta que no salga algo nuevo, que de momento creo que no lo está, es que tú necesitas conectar el pen al ordenador para poder operar. SafePal lo tienes tanto en software como en hardware. Entonces al final tú te abres una billetera, como si fuera en KuCoin, sin tener que pasar KIC, te quedas tus 24 palabras semillas y ahí puedes operar. Pero ya puede ser tanto lo que viene siendo SafePal o Phantom, ¿vale? O Metamask creo que también, pero yo, por ejemplo, Metamask sí que es cierto que, voy a copiaros esto un momento, voy a dejar de compartir y sigo contestando. Yo, por ejemplo, Metamask sí que es cierto que es algo que dejé de operar básicamente porque en su día, yo cuando estaba en IAM, había un profesor que se llamaba... Hostia, ahora no sé cómo se llama, pero bueno, intentó hacer un reto de 1000 a 100.000, bueno, una locura. Y compramos una criptomoneda llamada BIG, ¿vale? Que tú lo que tenías es que copiar el contrato directamente de CoinMarketCap en MetaMask. Y al final, bueno, a mí me acabaron hackeando el MetaMask y se fue a la mierda todas las criptomonedas que tuve. Entonces, es como que lo decliné de mi mente, ¿no? El tema de MetaMask. Entonces, yo la recomendación que te haría es SafePal, Phantom o Ledger. Pero también seamos conscientes de esto. A la hora, por ejemplo, de comprar y vender es mucho más útil hacerlo en una billetera caliente, pero que también sepamos las... O sea, joder, al final, hostia, es como que queremos hacer a la hora de, no, vamos a evadir, ¿no? O tenemos el planteamiento de, joder, a ver cuántos menos impuestos vamos a pagar, pero bueno, seamos conscientes que al final también el cuántos menos impuestos vamos a pagar, desde mi punto de vista, es un pensamiento de, joder, en vez de pensar cuántos impuestos vamos a pagar, ¿por qué no pensemos cuánto dinero vamos a generar, ¿no? Es mi mentalidad, ¿eh? No sé si te he respondido, Alberto, ¿vale? Muy bien, Mike Sotero, ¿no? Si no me equivoco, era Mike Sotero. Manolo, no entiendo lo de cuatro palabras. Norberto, Coinex y Mexicas ahora mismo no tienen ley MiCA, ¿vale? O sea, yo lo estoy moviendo todo a SafePal y a Phantom. De momento, ¿vale? Esto no significa que la semana que viene sí que tenga. De hecho, es lo que os digo, ¿eh? O sea, tampoco os calentéis mucho la cabeza con lo del tema de, sí, son 12 palabras o 24 que también os recomiendo más 1000, ¿vale? Que os las guardéis en diferentes sitios, ¿vale? Esas palabras, porque si las perdéis, no vais a poder tener lo que viene siendo vuestra billetera, ¿sabes? Así que nada, si alguien tiene alguna duda más sobre todo lo que hemos estado hablando a nivel de todo lo que podemos tener en post de corto plazo, eh, vale, ¿qué exchange podemos usar para comprar que estén menos regulados y sean fiables? ¿Desde dónde? Desde España. A ver, a día de hoy los más regulados, podéis venir a la página esta que yo os he compartido, que es la de CapsTracker y podéis verlo, pero al final básicamente es Coinbase Kraken. Pero sí que es cierto que es lo que estamos hablando. Al final tú vas a tener que pasar un Kaizen, 100%, vas a tener que poner tu DNI, vas a tener que hacerte un selfie. Entonces, por una parte, si eres nuevo en todo el mundo cripto, yo te recomiendo que te metas en un exchange centralizado, como puede ser Kraken o Coinbase. Si tienes más ideas dentro de lo que viene siendo el mundo cripto, te recomiendo más descentralizado. Pero básicamente por lo que digo, o sea, puede parecer una gilipollez, pero es que como te equivoques en una letra, en una palabra, pierdes la cartera. Y sí, Revolut ya no es que tenga mica, sino que Revolut, por ejemplo, está en Hacienda. Yo, de hecho, aquí en España yo estaba gastando Revolut y luego me pasé a Trade Republic y lo que hice fue o sea, a la hora de hacer movimientos con dinero. Trade Republic, por ejemplo, yo me dejé el IBAN de donde están, no es de España, pero sí, Revolut está dentro de lo que viene siendo España.
Yo tengo una forma de meter dinero en blockchain sin KIC. ¿Te refieres a peer-to-peer, Norbert? A ver, yo tengo contactos también los cuales se pueden buscar liquidez, pero sí que es cierto que es pagar es pagar un porcentaje, que también si alguien necesita liquidez, o a mí o a Norberto que los escriba, yo no hay ningún problema. De hecho, por ejemplo, hay páginas que el tema de Norbert, eso lo sabe bastante, donde tú puedes hacer peer-to-peer y la página se queda como con ese dinero, ¿no? Como si fuera como un resguardo. Dale, perfecto, Desi. Vale, sigo leyendo. Vale, Rod, Hyperliquid. Hyperliquid lo veo muy bien a largo plazo, pero sí que es cierto que no está en zonas de entrada, para mi punto de vista. O sea, es el activo que más ha estado creciendo con todo bajando. Y de hecho, si no me equivoco, si no se ha planteado, ya está el tema del ETF de Hyperliquid, ¿vale? Y también se asoció con Coinbase para que Coinbase fuera su proveedor de liquidez de USDC. Lo veo un buen proyecto, sí, pero bajo mi punto de vista no está en lo que viene siendo un punto de entrada. Si baja sobre los $30, yo sí que me plantearé comprar, pero ahora mismo no. Bueno, pues entonces manténlo. Bueno, o si quieres, aunque 21 no se llegará, pero yo, o sea, si quieres, yo vendería un poco para recomprar más abajo, pero si no, mantenerlo, a no ser la liquidez que tú tengas, dependiendo de la liquidez que tú tengas. A ver, te leo, Norbert? Correcto. Y eso es muy bueno porque al final es como que te protegen del dinero, ¿eh? Pero bueno, que yo también os lo digo, podéis hacerlo por ahí. O como queráis. Yo la cuestión que os lo digo verdad, que antes también de estar preocupándome a la hora de declarar, me preocuparía en de qué forma puedo generar más dinero. Por lo menos yo es el planteamiento que estoy teniendo, ¿eh? Os lo digo de verdad. Así que nada, chicos, hasta aquí estaría. ¿Alguna pregunta más? ¿O alguna duda sobre todo lo que hemos hablado? Chan, chan, chan. Yo os animo de verdad a que aunque seáis traders inversores, hagáis vuestra propia investigación en todo, ¿eh? Sobre todo a nivel de macroeconomía. Vale, chicos, pues nada, os mando un fuerte abrazo. Te leo, Norbert. Vale, te leo, Ainhoa. Saca tu dinero de Binance. Saca tu dinero de Binance, Ainhoa. Sobre todo, pero bueno, tú te abriste algo en otro lado, ¿no? O sea, si tú, por ejemplo, con tu residencia de otro lado puedes tener Binance con tu ID de allí, no tendrás ningún problema. Pero si lo tienes con el DNI español, sácalo. Sácalo y yo buscaría, pues eso, a nivel. Es que sabes la putada también que si, por ejemplo, tus retiros a nivel de lo que viene siendo el fondeo, lo cobras ahí, seguramente eso acabe repercutiendo también de alguna forma a Hacienda, ¿sabes? O sea, si por ejemplo tú imagínate que tú te lo pasas tus retiros a Coinbase o a Kraken, de alguna forma te puede acabar replicando. Entonces, yo lo que buscaría es tenerlo en alguna billetera fría. O si no, bueno, pues asumir las consecuencias. Pero bueno, eso ya es algo que a lo mejor más adelante tienes que plantearte, pero de vainas 100%. Y quedan 6 días. Pues lo digo, de verdad, seamos conscientes de ello. Es súper sencillo abrirse una billetera fría, ¿eh? Vale, pues nada, chicos, hasta aquí está todo. Cualquier duda me tenéis en Instagram o en Discord o los que tengáis mi número, pues me preguntáis por ahí. Y nada, estaré ahí respondiéndoos, ¿vale? Os mando un fuerte abrazo a todos y que tengáis buena semana. Hasta luego.